Mi mamá era botánica y tenía un laboratorio de análisis de semillas y siempre sobraban muchas semillas, las semillas que son de todos colores y formas, y hacíamos experimentos con mis amigas y pretendíamos que éramos científicas. Yo desde muy chica me gustaba jugar a hacer experimentos y decía siempre, estoy hablando de 3 años probablemente, 4 años, que yo iba a ser científica. Yo creo que es genética en mí. Yo creo que sí, porque nosotros somos 3 y los 3 somos biólogos. Yo leía cosas de ciencia, leí un libro muy lindo de un profesor norteamericano que era profesor de Harvard, que se llamaba La Ruta de un Investigador. Y ahí cuenta sus aventuras y sus vivencias respecto a la ciencia. Y eso me interesó y empecé a creer en la ciencia. Y después del tercer año, en realidad fue el segundo año de medicina, me ofrecieron que abandonara los estudios y que en su lugar me fuera a Estados Unidos a sacar un doctorado en el área de fisiología, cosa que yo acepté. En el curso de ese año me dieron la beca, terminé el tercer año de medicina y en enero, a fines de enero, me fui a Estados Unidos. En el departamento de biología donde yo estaba, se daba mucho énfasis al entendimiento de la conducta de las neuronas. Y ahí conocí el axón gigante. Y me fascinó la preparación. Y como el axón gigante se obtiene de la chivia norteamericana, que son unos bichitos de este porte, yo hablaba que teníamos una chiva de este porte y nadie me creía. Fue muy divertido. Son exageraciones latinas. La jibia es un organismo muy primitivo y los axones de este animal primitivo son de un diámetro muy grande. Casi parecen un fideo cabello de ángel. Y ese es un puro axón. Entonces es fácil aislarlo, es fácil medir corriente, es fácil entrar a su interior con pipetas y hacer manipulaciones. Nuestros nervios son mucho más pequeños. Y lo increíble es que los nervios nuestros y los de la jibia funcionan exactamente igual. Y ahí surgió que un profesor de él le dijo: Mario, ustedes tienen un tesoro en el Pacífico. Y lo mandó a él, acá a Chile, para que organizara toda una estación o un laboratorio para trabajar con las jibias chilenas. El primer grupo que se formó con Eduardo Rojas, que fue mi primer estudiante. La verdad es que Eduardo yo lo rescaté, él era estudiante de medicina. Me dijo que dejara la medicina y me dedicara a la ciencia, y que la medicina no era una ciencia, es una técnica.
Y le gustó tanto la ciencia y quiso dedicarse a la sociología. Y me dije, si realmente quieres ser fisiólogo, tienes que dejar tu estudio de medicina. Y en lugar de eso, ponerte a estudiar matemática, física y otras cosas que te van a servir más. Y es lo que hizo Eduardo. Trajeron muchos jóvenes, en esa época Francisco Besanilla, Ramón Latorre, Cecilia Hidalgo, Julio Vergara, etcétera, otros más, que hicieron un grupo mundialmente famoso. Fui, yo creo que de los primeritos que llegamos, junto con Pancho Besanilla. Fue una época linda también, porque la verdad es que los bioquímicos eran muy insolentes. Entonces, y estos maestros que teníamos nos permitieron ser insolentes y desde ya muy chicos en nuestra formación científica nos permitieron ser independientes. Lo encontré en cuarto año de la carrera con biofísica, que la dictaba el profesor Mario Luxoro, que es Premio Nacional de Ciencia. Fue una maravilla. A mí realmente me cautivó esa forma de mirar los seres vivos. Nosotros solamente pusimos una microinyección de una enzima, pero es fantástico poder tenerlo. Terminé mi tesis de bioquímico y ahí me fui por primera vez a Montemar en el verano del 1965 a hacer un proyecto con el doctor Eduardo Rojas, y ahí por primera vez empecé a trabajar en calcio. El primer año estábamos en la estación de biología marina, en que no miraban con nada de buenos ojos a esta gente tan rara, porque todos ellos se iban a las 5, 5 y media, y desocupaban la estación y nosotros nos quedamos trabajando toda la noche. Quería que la gente paseaba con delantales blancos, que no hacían nada para ensuciar y que trabajaban de 9 a 5 nomás. Y aquí, trabajando con las jibias, había que trabajar toda la noche si uno sacaba los datos en 2 meses para estudiar y escribir papers para el resto del año. Sí. Era intensivo y había que trabajar mucho. Y los delantales blancos tienen mangas que estorban. Con los electrodos uno necesitaba los brazos libres y era imposible trabajar ahí. Entonces ellos convencieron a la Facultad de Ciencias a comprar una casa vieja enfrente y lo estaban refaccionando como laboratorio. Yo tenía un impulso de trabajar en donde fuera, y como empecé a tener dificultades allá, de alguna manera conseguimos este lugar. ¿Ah? O sea que no es que yo fui impulsado a trabajar acá, sino que conseguimos esto para trabajar. Queríamos ver el Pacífico porque no estábamos viviendo en Buenos Aires, pero Buenos Aires era el París de Sudamérica y había que salir vestido todos los días en taco alto, falda, el peinado escarminado. Un día decimos con mi hermana, no, salgamos en blue jean nomás. Y no pudimos llegar ni una cuadra. El tráfico paraba, tocaban la bocina, ¡vuelven al campo! Entonces, cuando llegué a Chile, los chilenos eran más relajados, había mujeres con vestidos de muchos colores. Dije, eso está más relajado, era verano. Iba caminando por la costa y vi un letrero que decía no estacionar U de Chile, con la pintura todavía fresca. Universidad de Chile, ¿será un laboratorio? ¿Qué será aquí tan lejos de todo? Y entré de puro intrusa para ver qué pasaba. Y ahí, que no me di cuenta en el momento, pero después supe que estaban los 5 grandes biofísicos de Chile, Mario Luxoro, Fernando Vargas, Sigmund Fischer, Mitzi Canessa y Eduardo Rojas.
me presentó a todos y todos muy amables, excepto Eduardo, que no tenía tiempo para mí, que estaba con un problema de conexiones. Estaba ahí tratando de ajustar un instrumento y siento que alguien me empieza a hablar. Y yo ni la miré, nada. Y ahí dije, no está muy interesado. Entonces voy saliendo y dije a Mitzi, yo estoy aquí para el verano sin hacer nada, ¿no necesitan un técnico o algo? Y ella después me contó que pensaba, un biólogo de Berkeley que quiere ser técnico, ¿a quién se lo regalo? Bueno, Eduardo Rojas busca algo, parece. Y yo pensando secretamente, el peor de todos. No, yo no tengo plata. No sé. Dijo, no, yo necesito plata. Ir a trabajar nomás. Ya, entonces le doy almuerzo. Y me pasó una máquina, sujeta eso. Yo era botánica en ese tiempo. Nada que ver con electrofisiología y pensé, me van a electrocutar en este laboratorio. Y pasó media hora y estoy ahí y él estaba ya perdido en su trabajo. Entonces, ¿y qué pasa? No puedo empezar al tiro. ¿Y por qué no? Y yo no hablaba tanto español en ese tiempo y me equivoqué. En vez de decir mis cosas, mi ropa, está todo en Santiago, habíamos venido por el día. Le dije que dejé todos mis vestidos en Santiago. Y él dijo, aquí no nos importan los vestidos. Ahí fue amor a primera vista, realmente. Aquí nadie le importan los vestidos, aquí me quedo. El laboratorio fue todo lo que soñé. Trabajábamos día y noche y yo ya me consideraba Marie Curie o algo así, dedicado a la ciencia y montamos experimentos que requerían una medida cada hora. Por 24 horas me ponía mi saco a dormir en el laboratorio y un despertador y yo fascinada trabajando así, dedicado full. Y el mismo dedicación de Eduardo también era diferente a otros latinos que siempre están buenos para el hueveo, como dice. y él era muy, muy dedicado como científico, muy dedicado. Así que cada día me fascinaba más y hasta que terminamos juntos. Uno tenía que hacerse todo el equipo para poder trabajar. Nadie te daba un pase para comprarte o un vale para comprarte un equipo en alguna parte y poder seguir haciendo tu ciencia. Había que construirse desde las cámaras para poner las células hasta los equipos electrónicos. Todos los equipos electrónicos se hacían en el laboratorio, excepto ya los más comerciales. Pero en esa época era una gran cantidad de artesanía. Entonces esa escuela te hace ser totalmente independiente después en cualquier parte del mundo. Mi primera función fue fabricar un aparato, fabricar el voltage clamp para poder hacer los experimentos en axón. Y Eduardo era también trabajo duro, intenso, y ahí aprendí la manera de hacer estos experimentos realmente. Y era el tipo de persona, o sea, él es el tipo de persona, Guayo, que no solamente tiene bases teóricas buenas en lo que está haciendo, en este caso es la base física y físico-química, sino que también experimentalmente era muy bueno. Él tenía buenas manos. Y la combinación de las dos cosas es lo que hace posible hacer estos experimentos.
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Claro. ¿Cómo llegó aquí a Chile de contrabando? ¿Ah? Nosotros lo hicimos porque lo necesitábamos y vino a servir a la universidad y murió al servicio de la universidad. Muy temprano contratamos a José como pescador, porque nosotros mandamos a hacer un bote con nuestro dinero para independizarnos de la pesca, porque todo se era complicado, estaba en manos ajenas. Yo iba en el bote y hacía la disección arriba del bote y lo poníamos en los frascos. A mí me gustaba salir en el bote y nos levantábamos a las 3:30 de la mañana, salimos mar adentro y empezaban a tirar las totas, que son unos tremendos anzuelos. Cuando empezaban a pescar las jibias, que son tremendamente agresivos y voraces. Uno tenía que sacarlo rápidamente y a veces sacaba la pura cabeza porque habían comido todo el mantel. Y es en el mantel que va el paquete de nervios que queríamos desecar. Primera del 3. Cuando llegábamos de vuelta, estaban todos los científicos en filas aquí para saber si habíamos tenido éxito o no, porque si no pescábamos ningún jibia, no podían hacer experimentos en todo el día. Una salida temprana esta, ¿no? Y van saliendo los nervios, ¿ves? Y los grandes salen a lo largo de esto, y aquí está el ganglio del otro lado, ¿te fijas? Se llama el ganglio estrellado, una estrella. Y voy ahora limpiando bien lejos del nervio en lo posible, o sea, cortando de abajo, ¿no? Y hacia el lado. Y los axones gigantes están metidos supuestamente aquí, ¿no? Aquí adentro. Entonces aquí inmediatamente sacamos los nervios y eso ya se puede, alguna vez que sacamos los nervios nos puede guardar en agua de mar enfriada y se pueden usar durante 1 o 2 días. Entonces la rutina era nada más que todo dependía de cuándo los pescadores podían pescar, a veces era en la noche, otras veces era en la madrugada. Entonces la rutina en este laboratorio no cerraba nunca.
arriba, está en algunos de los axones que tirábamos para arriba cuando resultaban bien los experimentos. Lo hacíamos siempre, cuando teníamos un experimento exitoso, lo tirábamos para arriba, y tomábamos otra fibra, y la persona que hizo eso tiene que haber tenido muy buena puntería, porque lo puso justo uno después del otro. Como este fue un laboratorio de punta en cuanto a hacer experimentos en axones gigantes, venían muchas personas del extranjero. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, vino Tasaki, que era una autoridad en trabajar en axones gigantes. Vino Robert Taylor, él trabajaba también en el NIH en esa época. Vino Clay Armstrong, vino Susumu Hagiwara, Jerry Ehrenstein, vino también Daniel Gilbert, muchas personas. O sea, todos ellos venían a visitar, ¿no? Pues la atracción era el axón gigante calamar. Y el hecho de que nosotros pudimos interactuar con toda esa gente, tanto como con los científicos chilenos como con quienes venían de fuera, fue realmente una experiencia única. Aquí teníamos alojamiento para nosotros. Eso lo implementamos nosotros. Las camas que había aquí, la mitad eran de Eduardo Rojas y la otra mitad eran mías. Había un ambiente muy especial, muy intensamente intelectual, siempre. Era combinado con la naturaleza, pero es que no, como toda la administración era en Santiago, acá hacíamos pura ciencia. Una célula, un organismo que puede ser unicelular, es una batería que tiene una diferencia de carga adentro y afuera. Y esa diferencia de carga hay que mantenerla de alguna manera, porque si no la batería se descarga. Y entonces tú te das cuenta que esta frontera, que es la membrana, es como una aduana. Es la aduana que está controlando qué es lo que entra, qué es lo que sale, y va a cumplir fundamentalmente el rol de definirnos como seres eléctricos. O sea que todos nuestros movimientos y todas nuestras acciones están controladas por señales eléctricas. Pero no son electrones lo que se transmiten, como en los cables de las corrientes de tu casa, sino que son iones. O sea, nosotros tenemos iones diferentes, concentraciones de iones en el exterior con respecto al interior de la célula. Mucho más sodio afuera, más potasio adentro. El sodio y el potasio están en gradientes. Y ese gradiente, cuando la membrana abre, deja que el sodio corre por su gradiente y después potasio sale por su gradiente para equilibrar las cargas positivas. Y ese potencial de energía lo usa la célula para transmitir información rápida. Inmediatamente cambian el potencial desde muy negativo a muy positivo en menos de un milésimo de segundo. Eso es lo que se llama la subida del impulso nervioso. Y eso es lo que está circulando en nuestros cuerpos normalmente. Es un fenómeno puramente eléctrico. Ese cambio eléctrico, digamos, es el que viaja a través de todas nuestras neuronas para decir que vi un pájaro, estoy escuchando una sonata de Bach o me tiraron un tomate. Yo aprendí de Montemar por la literatura, ¿no? De lo que yo leía en los artículos científicos que se habían hecho acá, ¿no? Aquí se hicieron trabajos tan fundamentales como, por ejemplo, el descubrir que máquinas dentro de la membrana, en este caso aquí en Montemar se trabajaba con axones, ¿no? Que es, imagínate, un tubo. Entonces, que esa membrana está llena de maquinarias igual, y máquinas de esa membrana funcionan para que los iones entran y salgan a través de la membrana, ¿no? Y aquí se descubrió que esas máquinas eran proteínas.
Y Mario fue la persona que hizo, junto con Eduardo Rojas, el primer experimento que demostró de que los canales que producen la conducción es una proteína. No es la membrana, sino que es una proteína especializada. Eso es un paper que está publicado en Nature hace muchos años atrás y fue hecho aquí, en este mismo laboratorio. Éramos Pancho de Sanilla, Cecilia Hidalgo y yo. Habían otros estudiantes de pregrado trabajando, pero el laboratorio le entró una ola y se llevó todo el equipo. Toda la instrumentación delicadísima y con un microscopio así, pero de gran resolución, todo eso fue mar, todo, a través de las ventanas que teníamos ahí. José se puso un cordón, se amarró a un poste y se tiró al mar a sacar las cosas. Bueno, él rescató muchas cosas. Y terminamos lavando los osciloscopios y todo el material electrónico en agua, limpiándolo con agua. Y tú lo encendías, estallaban y lo volvías a arreglar, lo volvías a limpiar. Esto nos hizo más o menos famosos a nosotros. No era por una cosa de ciencia, sino que por la valentía que tuvimos para, qué sé yo, seguir lidiando con esto y reconstituir todo el laboratorio. Pasamos mal. Yo tengo entendido que 1/3 de la Universidad de Chile, de los profesores, fueron despedidos o desaparecidos. Todavía no se recupera. La verdad que fue un golpe muy, muy fuerte para la Universidad de Chile. Teníamos 2 vecinos, en un lado en Reñaca, que era el jefe Navarra, jefe de interrogaciones, y en el otro lado un joven que era miembro de Patria y Libertad, que salían a, como él decía, patear upelientos. Entonces estábamos ahí en Sandwich y un gran profesor que había sido profesor de Guayo y muy querido, Björn Holmgren, y que habían ido a montar todo el sistema de fisiología en la universidad en La Habana, en Cuba, y había regresado y era de decano en la Universidad de Valparaíso. Estaba en la primera lista para reportarse y sabíamos que iba a desaparecer. Vino su señora a preguntarnos si podría alojarlo en nuestra casa. Dijimos que sí, y le dijimos a los niños que era el tío Pancho, lo vestimos de pintor y él empezó a pintar la casa como un trabajador para no despertar sospechas. Entonces, su hermano de Björn era funcionario de la embajada sueca. Él era sueco. Y el hermano vino en el auto oficial y se cambiaron de posición. Y el Björn se volvió a Santiago en el auto de la embajada y el otro tenía todo su papel y volvió por sus medios. Así que ahí se fueron refugiados de vuelta a Cuba y después a México. Estaba con nosotros Sigmund Fischer, que era un médico que se dedicó a la bioquímica. También se exilió, se quedó en Francia. Y estaba Fernando Vargas.
Fernando Vargas era un odontólogo que se había recibido en la Universidad de Concepción, tenía mucho interés en la fisiología comparada, y yo me interesé en problemas básicos de fisiología, lo interesé en la física, en la físico-química, y es un teórico de primera línea en este momento. También se exilió. De todos nosotros, el único que no se exilió fui yo. Mario tuvo ofertas para irse a varios lados. Yo creo que era lo más lógico haberse ido, pero él decidió permanecer acá y defender la existencia de la ciencia en Chile, cosa que ocurrió en un enorme sacrificio personal, y se mantuvo formando gente en el laboratorio y mantuvo el espíritu latente. Aquí después nosotros, gracias a eso, yo creo, tuvimos el entusiasmo de volver acá y recrear, con mucha otra gente, y recrear ese ambiente que antes existió. Así que a Mario Luxoro se le debe no solamente la formación del laboratorio de Montemar, sino que la sobrevivencia de la ciencia en Chile durante esos difíciles años de dictadura, junto con muy pocos más. Curiosamente, cuando fue el golpe militar o por esa época, también desaparecieron los aljibios, aparte de desaparecer varios científicos porque las dificultades para trabajar eran extremadamente difíciles. Por lo tanto, ya no se podía trabajar en jibia, y los picorocos, que ahí eran particularmente grandes y tenían unos músculos gigantescos con unas fibras que eran muy anchas, del orden de 1 milímetro de ancho y varios centímetros de largo, se podía hacer trabajos bastante similares a los que se hacían en la jibia, anteriormente era el axón de la jibia. Entonces nosotros seguimos trabajando en eso. Después del año 2000 las jibias volvieron a Chile. Cuando averiguamos que efectivamente se encontraban en grandes cantidades, de hecho los pescadores estaban saliendo en forma comercial a conseguirla. Entonces hicimos la aventura, ¿no? Ahora es mucho más fácil que antiguamente, se pueden hacer las cosas con computadores portátiles. Y trajimos el equipo en la maleta y llegamos aquí a este laboratorio, no había nada, estaba lleno de tierra. Limpiamos un poco, pusimos nuestro equipo, salieron los pescadores, trajeron jibia, hicimos unos experimentos. El primer día funcionó todo. Y ahí para adelante nos entusiasmamos y estamos viniendo desde el año 2008 hasta ahora, 2 veces al año muchas veces. Yo había venido a este laboratorio porque mi papá trabajaba en Playa Ancha, y venir acá y trabajar con Pancho y Ramón, para mí ha sido como un sueño, ¿no? Es un sueño hecho realidad, o sea. Y la rutina de acá en un día de jibia es distinta a los años 60, porque ahora ya tenemos un celular. Entonces, en la época de los 60, los investigadores estaban aquí en la puerta esperando cuando llegara el pescador con la jibia. Nosotros estamos en la casa y el pescador nos llama aproximadamente 35 o 40 minutos antes de llegar a la caleta, y nos tomamos un café y nos venimos al laboratorio. El nervio es una cosa más o menos así de gorda, está llena de axones que van en paralelo. No todos son de 1.2 milímetros, hay muchos más chiquitos, pero los más gigantes, que hay 2 o 3 por nervio grande, son de ese tamaño, no más de 1 milímetro. Aquí hay 2 grandes, bien grandes.
Dos de ahí, y otro más acá, y otro que está metido allá. Entonces una vez que más o menos se limpia un poco, ya lo dejamos en el refri y limpiamos todo, tiramos la jibia al mar. Hemos tenido éxito con los turistas también, porque tiramos la jibia y vienen los lobos de la roca, salen los lobos y se vienen a la playa y a comerse la jibia. Y volvemos para acá a hacer experimentos. Hemos salido a las 3 de la mañana aquí después de un día de jibia, cuando está funcionando, porque uno nunca sabe qué va a pasar el día siguiente, ¿no? Imagínate, se va la luz, el refrigerador se echa a perder, nos quedamos sin acción al otro día. Entonces, cuando hay acciones, se trabaja hasta que uno se muere. Estamos haciendo otra pregunta ahora. Claro, estamos haciendo preguntas mucho más detalladas. En este caso no estamos trabajando en el impulso nervioso, sino que en este caso lo que hemos estado trabajando fundamentalmente es en esta famosa bomba de sodio y potasio, que es una proteína que se encarga en restablecer el gradiente de iones que existe normalmente entre el interior y el exterior de la célula, ¿no? Y que consume energía. Imagínate una cosa que toma un carrusel, que toma por un lado un sodio, saca un potasio, toma un sodio, saca un potasio y mete potasio, ¿me entiendes? Pero para eso necesito energía. Y para eso hay una moleculota, ¿no es verdad?, que está pegada a esta proteína, que es la bomba, ¿no es verdad? Una moleculota que cada vez que se descompone, emite energía y le permite a esta cosa seguir funcionando en contra de lo que normalmente serían las leyes de la termodinámica. Para mantener la vida estamos constantemente consumiendo energía. Estamos aquí, nos movemos y somos unas máquinas, digamos, que se autorregulan. Y eso es una de las cosas más maravillosas de la vida, que es la única máquina que normalmente, ¿no, verdad?, al final se friega, pero normalmente se autorrepara. Aquí ya no se hacía nada, literalmente nada, desde hace 10 años atrás. Entonces Pancho con Miguel y Ramón se les ocurrió poder hacer algo. Específicamente estamos trabajando con la bomba de sodio potasio, es la proteína que estamos estudiando. Ellos son excelentes científicos, pero también son excelentes personas. No sé, Pancho de tener, ¿cuánto? Como 30 años, 40 años más que yo, 50, no sé cuánto más. Y lo veis ahí pelando axones, ¿cachai? Es algo que no se ve, de verdad, yo no lo he visto nunca en otro lado. Alguien que esté haciendo el trabajo que debería hacer el estudiante, lo hace él. Y lo que debería estar haciendo él, lo hace el estudiante, ¿cachai? O sea, la parte más importante me la dejan a mí. Entonces eso denota como un grado de confianza que ponen en mí, que para mí no me puedo sentir mal con eso. O sea, y ellos siempre me esperan a mí para que yo haga los experimentos, porque en el fondo yo sé que para ellos es importante que yo lo haga porque tengo que estar involucrado. O sea, yo de alguna manera, yo, Daniel también, que digamos somos de los niños que estamos trabajando acá, somos de alguna manera el legado que tiene este laboratorio, porque de verdad nadie más ha seguido trabajando acá. Entonces eso hace que el cariño que yo les tenga a ellos como investigadores sea muy grande. Dale entonces, muy bien. Ya. 75. No, 85. Ya. 1, 2, 3, 4. Ahora. Ya. O sea, la herencia no se puede negar. Y esa herencia viene de una manera de hacer ciencia, de una manera libertaria de hacer ciencia en el sentido estricto de la palabra, en el cual la gente crea nuevos espacios para la gente que viene.
Los científicos en Chile hemos sido extremadamente exitosos en producir una nueva generación que yo creo que ya tiene como 2 camadas de gente muy talentosa que está llevando el nivel de la ciencia aquí absolutamente a nivel de primer mundo. Esto es como un libro de Dumas, ¿cierto? Es como 20 años después, pero esto es 40 años después. Estamos en una oficina que está dentro de una casa que queda en un pasaje. Todo este pasaje es un pasaje patrimonial. Fue como el primer condominio que hubo aquí en Chile. Estamos hablando de los años 30. Y que un grupo de científicos un poco loco lo tomó para asalto. Y aquí tenemos las oficinas del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. ¿Quiere cafecito? En el sodio. Pero yo creo que aquí hay una continuación natural, ¿ya? en la cual comenzó Montemar. La gente que fundó este centro inicialmente, yo creo que tenían como referente también eso que estaba pasando en los años 60 en Montemar. Con Pancho ahora dimos un curso aquí en una clase, los niños se vinieron para acá, un curso latinoamericano de biofísica, y los muchachitos estaban, tú les veías las caras así de fascinación, de cómo estábamos haciendo experimentos aquí, porque fue una práctica, una clase de práctica, de teoría, pero cómo estábamos haciendo los experimentos aquí con una preparación que básicamente nadie la usa ahora en el mundo, ¿no? Y tú notabas que estaban súper emocionados. La ciencia siempre ha tenido un aspecto romántico. Por lo menos como yo lo veo somos pioneros, vamos a lo desconocido. Y es igual como ser un astronauta que va a un nuevo planeta. Hay un romanticismo increíble. Y por cada pregunta científica que uno hace, en la solución salen 10 preguntas más. Es fascinante. Mira, esto es bastante interesante porque cuando nosotros comenzamos a trabajar, estábamos sentados en los hombros de 2 gigantes que se llaman Hodgkin y Huxley, ingleses que se ganaron el premio Nobel posteriormente porque resolvieron cómo se conducía el impulso nervioso a través de las neuronas, ¿ya? Y entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar, o sea, mucha gente decía, no, eso está cerrado, eso ya no hay más que hacer, ¿ya? Pero resulta primero que la visión que se tuvo en ese momento fue seguir encontrando los detalles moleculares, ¿ya? Finalmente se llegó a los canales de iones, pero el punto es que esas moléculas que están ensartadas en la membrana están en todas las células, ¿ya? Y en todas las células actúan como puertas de la percepción. O sea, cada estímulo que te llega a ti o a mí es debido a que se te abrió o se te cerró algún canal de iones. Algún canal de iones que sintió la luz, algún canal de iones que sintió el sonido, algún canal de iones que sintió un olor. ¿Me entiendes? Entonces, esta cosa que restringía el sistema nervioso terminó siendo parte de la fisiología general de todas las células. Todo lo que se estudia respecto a canales iónicos, todo lo que se sabe de canales de potasio, los miles de canales de potasio diferentes que hay, canales de sodio, canales de calcio y otros canales. Y no solamente eso, hay libros sobre patología de canales. Hay montones de enfermedades que es el canal que no está funcionando. La fibrosis quística es una de ellas, ¿no es cierto? Se habla mucho en televisión. Este es un canal que no está funcionando, etcétera, etcétera. Así que todo lo que se abrió con esto es increíble. Todo el entendimiento de cómo funciona. Y no solamente porque uno, cuando entiende la naturaleza, la puede dominar. Y dominar la naturaleza no solo sacar energía de alguna cosa, sino que también resolver el problema de una enfermedad.
Mira, está muy ilusionado, está completamente dependiente, apenas camina un poquito, pero se ríe mucho. Y se ríe en la noche con memorias que tiene y cuando está en la mesa comiendo con la familia y contamos chistes, se ríe a carcajadas y a veces trata de hablar, pero le hace más risa porque no le salen las palabras que él quiere, entonces se ríe nomás. Es de buen ánimo. El guayo realmente es sensacional y él merece todo el mejor cuidado que le puedo dar porque él me dio la vida soñada que hemos tenido y por suerte es un hombre alegre. Al final de su carrera trabajó en teorías de la causa de Alzheimer's. Él estudiaba canales que se formaban en pacientes con Alzheimer's que dejaban entrar calcio sin control y que causa la muerte de los nervios del cerebro. Piensa que como especie, en los últimos 100 años, hemos casi duplicado o más la expectativa de vida. El siglo anterior la gente a los 40, 50 años ya eran ancianos. Ahora tú encuentras mucha gente que vive hasta los 85, 95 años y asociado con eso han aparecido una serie de trastornos nuevos que no sabemos bien y en eso estamos todos tratando de entender qué es lo que funciona mal. Todo se mezcla en esta cosa de la memoria y la necesitamos profundamente para poder recuperar lo que fuimos y lo que somos. Y yo creo que esa actitud aventurera que hubo en Montemar, hacer ciencia en donde los estudiantes son libres, donde los estudiantes realmente pueden desarrollar todo su potencial creativo, yo creo que eso es lo que uno tiene que recuperar a través de la memoria de Montemar. Como este lugar va a ser la sala de exposiciones, estas ventanas también, una de las cosas que estaba viendo es que la puerta que está ahí, mantenerla como puerta, porque puede permitir no solamente un tema de emergencia, sino que para ciertas actividades mantener esa puerta abierta. Quizás fue también Montemar el que implantó ese bichito de crear espacio para la gente joven, para los futuros científicos de Chile. Es un lugar tan patrimonial como el espacio que queda detrás de la Iglesia de la Matriz y que fue nuestro primer congreso bicameral y tuvo entre sus habitantes a nuestro primer científico, Juan Ignacio Molina, el abate Molina. Y esa es la razón por la cual decidimos venirnos para acá como centro, ¿ya? Y como alguien dijo, el que sea valiente que me siga. Pensamos que va a ser un gran edificio, un edificio moderno, pero a la vez respetando toda la fachada que ven ustedes aquí, que es muy bella, a pesar de que no se nota, pero a la vez se va a respetar toda esta fachada y se van a hacer un laboratorio moderno atrás y adelante va a ser una especie de parte pública donde pensamos que también va a ser un espacio para la comunidad que vive acá. Una de las cosas importantes de cualquier quehacer es estar en contacto con los ciudadanos. Es una manera de demostrar que la ciencia puede también estar en contacto con los ciudadanos. Yo creo que es como crear una pequeña placita, ¿no es verdad? Como en Francia, como en cualquier país desarrollado, en la cual tienes colegios de niños, tienes la École Normale Supérieure, ¿me entiendes? Ese es el ánimo. O sea, yo pienso, digamos, que si ustedes ven esto, digamos, totalmente restaurado, podrían decirse estoy en París, o estoy en Roma, o estoy en cualquier parte de una ciudad como esa.
también tienen una historia de excelentes científicos detrás de ellos que eran su guía. O sea, como pasa en el arte o en los oficios, es una cosa que se aprende con el ejemplo. O sea, a ti te enseñan, tú aprendes del otro que sabe a saber. Y así tú después vas a poder enseñarle a otro a que sepa y así sucesivamente.